Y vimos la semana pasada que tener sabiduría en medio del déficit financiero, comienza con el contentamiento. Porque vimos que la mayoría de las personas que tienen déficit financiero es porque generalmente no están contentos con el estándar de vida que tienen. Y eso en sí es decirle a Dios que no están contentos con lo que Dios le ha dado, ¿no? Entonces venimos de un sistema del mundo donde el vivir en déficit dentro de algún modo de pensamiento es normal. Pero llegando a Cristo, esto vuelve a tener un sentido, porque la gente que vive en déficit los lleva generalmente a tomar compromisos que no se pueden financiar y a vivir una vida que no pueden costear. Es por esto que el contentamiento como la base del cristiano nos lleva a vivir a un nivel que podemos costear y una vida en la que podemos llevar. Es por eso que el principio del contentamiento en la vida cristiana nos permite sabiamente en los momentos de déficit inicialmente bajar nuestras pretensiones, bajando el nivel que podemos costear, confiando en Dios y sus promesas. En resumen, el comprender el déficit trata con el carácter del cristiano, a depender más de Dios y menos de mi bolsillo. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Nosotros ya hace, ¿qué será? 2, 3 años estudiamos este libro sistemáticamente, todos los textos. Y hay uno que hoy nos calza muy bien. Dice Eclesiastés 7, 29. He aquí, solamente esto he hallado, dice el escritor de Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La Biblia, el lenguaje actual, dice: y esto es lo que vi, Dios hizo bueno al ser humano en la creación, ¿verdad? Lo hizo bueno, dice, pero ellos se han buscado 1000 problemas. O sea, Dios creó al hombre para que no tuviera problemas, tuviera una vida en la que se esforzara y hiciera lo que tenía que hacer y Dios estaría con él. Pero el hombre, desde que Dios dejó al hombre, dice que el hombre se ha buscado 1000 problemas. Ahora, si hacemos un análisis de los problemas financieros que enfrentamos, la gran mayoría son causados por nuestras malas decisiones o por malas decisiones de otros que nos afectan, nos arrastran y nos contaminan. Sin lugar a dudas, por ejemplo, en un hogar, si los padres toman malas decisiones financieras, los hijos son afectados. O a veces afectas no tan solo a tus hijos, sino tu relación matrimonial, afectas tu hogar y afectas incluso lo básico de un hogar. Hoy vamos a hablar respecto a una terminología que a muchos les gusta, es muy actual. Y esta terminología es lo que traemos del mundo respecto a cómo trabajamos y de qué manera lo hacemos. Vamos a hablar respecto a la productividad. Es más, nuestro tema hoy se llama El cristiano y la productividad. Lo que todos queremos ser es altamente productivos, ¿sí o no? Que cada esfuerzo que hacemos dé réditos, de fruto, que crezcamos económicamente lo más pronto posible. Incluso en el aspecto de nuestra productividad como cristianos hemos cometido muchos errores considerando la productividad conceptual del mundo en una obligación. Todo o siempre todo lo que hacemos debe de dar un mayor rédito. Y para muchos ese es el camino, la dirección de su vida cristiana, ser altamente productivos en todo. La palabra productividad en el diccionario significa la capacidad para producir o la capacidad de producción de un trabajo. Para resumirlo y llevarlo a un nivel muy simple de comprensión, la productividad es obtener ganancias por mis esfuerzos, por mi tiempo, por mi capacidad. Y tratar de hacer poco esfuerzo y tener muchas ganancias. Entonces, quien hace menos esfuerzo y tiene más ganancias se considera una persona altamente productiva. Por ejemplo, yo conozco un pastor que él trabaja desde su casa. Él es un hombre que tiene un alto lugar en su trabajo y él trabaja desde su casa. Entonces él me dice: mira, yo no tengo que ir a la oficina, no tengo que ir a nada, yo solo me conecto y cuando me llaman, donde esté, dice, me conecto y trabajo. Entonces, para las personas, ¿a quién no le gustaría un trabajo así, no? Que te pagan súper bien, que tengas un módem, una computadora y te llaman y tú resuelves el problema y donde estés. Estás en la feria y a tu esposa: espérame tantito, te vas ahí al auto,
Listo, se resolvió el problema. Y un buen sueldo, altamente productivo, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen de algún modo muchas confusiones. La primera es que muchas personas consideran en dar mucho de su tiempo para ser productivos. Hay personas que trabajan en exceso, dan horas de descanso al trabajo, tienen 2 trabajos, hacen labores en fines de semana, dejan de lado a la familia y a Dios por ser productivos. Y nosotros venimos de un mundo con esta idea. En nuestro corazón, desde que nacemos, traemos la idea de ser altamente productivos con el mínimo esfuerzo. Hoy, por ejemplo, es curioso preguntarle a los jóvenes que quieren estudiar. Tú cuando le preguntas hoy a los jóvenes no quieren estudiar algo que les gusta, quieren estudiar algo que les vaya bien. No, pues yo quiero estudiar algo que me paguen bien y ser un infeliz toda la vida. Trabajar en algo que no me gusta toda la vida, pero que me paguen bien. Están dispuestos a ese sacrificio por ser altamente productivos. ¿Se acuerdan las carreras que habían 30 años atrás? Los que somos de esa época. Saliendo de la escuela, ¿qué opciones tenías? Secretariado bilingüe, ¿te acuerdan o no? Contabilidad, psicología. El que estudiaba periodismo ya era así top, ¿no? Y ingeniería era difícil, pero esas eran nuestras expectativas. Carreras técnicas donde pudiéramos hacer algo que nos gustara hacer por el resto de nuestra vida y tratar de ser altamente productivos. Ahora esta ideología del mundo, el considerar ser altamente productivo, donde yo debo de invertir todas mis fuerzas, todo mi tiempo, todo mi conocimiento y todo mi ser para lograr objetivos, contrasta con lo que dice la Biblia. Y ahí es donde la productividad del mundo, o como nosotros venimos del mundo tratando de ser altamente productivos, choca con Dios. Porque el ser altamente productivos en el mundo genera desgastar mi vida 40 años para que cuando yo termine mi tiempo de trabajo o me jubile, descansar. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde ahora ya todos sabemos que cuando te jubiles, ¿vas a descansar? Es una utopía, ¿no? Es una realidad que no es una realidad. Entonces hoy la gente incluso se proyecta a trabajar después de jubilación, porque en realidad ya no hay tiempo para descansar. Hay mucha gente que se mató toda su vida trabajando, ha terminado su periodo laboral, siendo ellos altamente productivos para generar un descanso altamente productivo. ¿Y con quién se encontraron? Con la cruda realidad, un muro de concreto, que la realidad no es lo que ellos suponían que sería. Ahora, el Evangelio redefine nuestro concepto de productividad. Mire, vamos a Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Eclesiastés 10:10, y vamos a ver este concepto de productividad en la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios nos habla y cómo Dios quiere que seamos productivos? No nos olvidemos que estamos hablando de finanzas sanas. Mire lo que dice Eclesiastés 10:10. Dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Voy a leer en otra versión que se entiende mucho mejor. Dice la traducción lenguaje actual: el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, dice el texto, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. O sea, la Biblia dice, si tu hacha no tiene filo, tienes 2 opciones: actuar como un necio o actuar como un sabio. ¿Qué hace el necio? Sigue cortando con esa hacha. Sigue. El hacha mocha, sin filo, y sigue dándole. Yo tengo fuerza, no importa. La Biblia dice, mira, tienes 2 opciones: ser una persona que tenga una baja productividad, o sea, que tenga mucho esfuerzo y no tenga réditos de ese esfuerzo. O primero, le sacas filo al hacha, vas a hacer menos esfuerzo y vas a tener mayor ganancia. Entonces el texto dice, mucho trabajo para poca ganancia. Mejor da tiempo y afila el hacha y serás más productivo con menos esfuerzo. O sea, aparentemente es algo tan simple, pero la Biblia dice, esto es sabiduría. Dios redefine entonces el concepto de productividad para con la iglesia.
El texto dice que solo un necio va a continuar utilizando un hacha sin filo. Así dice la Biblia. Por ejemplo, yo he visto casos de hermanas que les gusta trabajar y tienen hijos pequeños. Entonces van a un trabajo donde les pagan el mínimo, 300,000 pesos. Y para que le cuiden a los niños le cobran 200. Y en el trabajo y entre el tránsito y el tráfico y la comida y todo se gastan 80,000 pesos. Estoy yendo a un extremo. Algunas madres dicen, no, yo no como, pastor, gasto menos. Pues ponle 50. Entonces mira, todo tu mes tú lo trabajas ¿por cuánto? Si ganas 300 y gastas 250, ¿cuánto ganas tú al mes? 50,000 pesos. Pregunta, ¿vale la pena? Ahora, eso es viéndolo del punto de vista humano. O sea, para eso no se necesita ni discernimiento ni el Espíritu Santo. Eso es realmente sin sentido, ¿verdad? A eso se refiere el texto. ¿Quién va a seguir en eso? ¿Quién es? ¿Un sabio? ¿Quién va a seguir en eso? Un necio. Así es la gente del mundo, ¿sí se han dado cuenta? Así es la gente del mundo. Ahora, en Cristo se transforma y se redefine el concepto de productividad. Yo comparto una definición muy práctica de un pastor llamado Tim Chase que dice así: la productividad es administrar efectivamente tus dones, talentos, tiempo, dinero, energía y entusiasmo para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Dice este pastor, la productividad te llama a dirigir tu vida entera a este gran objetivo de glorificar a Dios haciendo bien tu trabajo, usando bien tu tiempo, administrando bien tu dinero y haciendo bien a los demás. Este llamado, dice, involucra el uso de tus dones espirituales que recibiste cuando el Señor te salvó. Implica desplegar tus talentos, habilidades y fuerzas en estas áreas de manera natural. Dice él, se trata entonces de administrar tu dinero y tu tiempo, tu vida, las 24 horas, considerando que Dios te las dio. Entonces, redefinir el concepto de productividad es opuesto al mundo. La productividad en el mundo es obtener ganancias trabajando y haciendo un bajo esfuerzo. En Dios, la productividad es administrar bien lo que Dios nos dio. ¿Se entiende? Ahora, bíblicamente, quien es productivo no es quien obtiene más a los ojos de los demás por su esfuerzo, porque a la larga los cristianos sabemos que eso no depende de nosotros. Podemos trabajar de 8 a 8, de lunes a domingo. ¿Y de quién depende si tenemos más o menos? ¿De quién depende? De Dios. O sea, de tu esfuerzo no depende de tu productividad estando en Dios, sino que depende de Él. Por eso es productivo quien sabe administrar su tiempo, sus recursos, su vida y sus acciones, lo que Él hace. Entonces, para entenderlo esto de manera muy simple, la Biblia dice que lo que sembramos cosechamos, pero ¿quién es dueño de la cosecha? ¿Quién realmente sabe que nos dará más o menos? ¿Quién da la lluvia? ¿Quién provee? ¿Quién hace que mis finanzas sean suficientes para mí? No es tan solo mi trabajo, sino que es Dios. Es por eso que la productividad del cristiano es hacer lo que tenemos que hacer administrando bien el tiempo. Pero ¿quién nos dará más? ¿Quién es? Dios. Dios. Dios es quien multiplica, Dios es quien da y Dios es quien quita. Hay un texto que a mí me impresiona, ¿no? Que quita todo concepto humano mirando la realidad desde la productividad del hombre. Lucas 7:28, búsquelo, vamos a leer ahí, vamos a estar en el libro de Lucas, algunos versículos. Y este texto lo hemos leído, a lo mejor muchos lo han leído muchas veces, pero cuando yo hace algún tiempo lo estudiábamos y veíamos profundamente de qué trata este texto, nos damos cuenta cómo Dios ve y cómo vemos los hombres. Cómo el hombre ve al mayor, al más grande de todos, al más ungido de todos. Yo el otro día veía un estudio de los puritanos, que era un sistema en Inglaterra respecto a
las personas que mantenían de algún modo pura la doctrina, o traía desde un periodo incluso anterior a la Reforma. Los puritanos, ellos hablaban de quién era el mayor, quién era el mayor, ¿no? Entonces, ahí salieron Spurgeon y un montón de pastores y hombres muy interesantes dentro de la historia, Martin Lloyd Jones, pero hay uno que ellos destacan que se llama Jonathan Edwards. Y este hombre, este pastor Jonathan Edwards, tuvo una conversión muy joven y él determinó con su vida hacer muchas cosas que marcaron un tiempo, pero que provocaron un gran avivamiento. Por eso lo consideran el más grande de todos, ¿no? Decían que todos son montañas, pero Jonathan Edwards es el Everest. Así decían ellos, pero a mí me causaba tristeza ver que el concepto humano es siempre apegarnos al tiempo próximo y nos olvidamos de lo anterior. Sin lugar a dudas, Dios ha levantado grandes hombres en la historia, pero para nosotros ver el parámetro real de los grandes, ¿sabes cuál es? La Biblia. Y Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que, ¿quién dice? Que Juan el Bautista. Wow. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Saben lo que me impresiona de este texto? Es que lo dijo Jesús. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el hombre más trascendente en la historia? El hombre más usado en la historia. El hombre más cercano al propósito completo de Dios. Jesús no titubeó y dijo, Juan el Bautista. Wow. Hijo de Zacarías y Elizabeth, un matrimonio que no pudo tener hijos. Eran hombres de edad avanzada. Zacarías un sacerdote, Elizabeth descendiente de Aarón. Pero veamos un poco su historia. Lucas 1 habla respecto de Juan. Y esto quiero yo llevarlos a la real productividad, a lo que realmente tiene sentido en la vida. Más que obtener beneficios, réditos, bienes, dinero, veamos lo que la Biblia habla respecto a una persona realmente productiva para Dios. Dice Lucas 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este texto, esta primera parte del texto nos aclara que este evento fue en el tiempo donde reinaba Herodes el Grande. Y el evento más radical de este hombre que tuvo un reinado terrible, ¿no? Él fue que ordenó la matanza de los niños pequeños en Belén de Judea. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en Belén? Llegaron los magos o los sabios y le dijeron que había nacido el rey. Y él manda a matar a los niños en la ciudad de Belén. Entonces dice que en esos tiempos, y esto también nos permite entender que Jesús y Juan eran contemporáneos. Dice, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías y su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo hablaba Dios de ellos? Ellos eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles, sin tacha, nadie tenía nada que decir de ellos. Irreprensibles, personas con un genuino arrepentimiento, dependientes de Dios. Ellos esperaban conscientemente al Mesías, vivían piadosamente, se conducían de una manera correcta en todos sus caminos. Dios hablaba bien de ellos. Eso es bendición. Esa es la bendición. Dios hablando bien. Esa es la verdadera bendición. Que Dios diga, no, ellos son justos, son personas rectas, irreprensibles. Como Job, ¿se acuerdan? Versículo 7. Pero, este pero es importante. Dice, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La esterilidad en los tiempos de Jesús y en Israel en general era lo peor que podía ocurrirle a una mujer en aquel tiempo. Ellos lo denominaban como un juicio de Dios. Simplemente porque sabían que la bendición de la obediencia, o una de las bendiciones de la obediencia para Israel, era la fertilidad. Entonces, el problema es que las personas, al ver que ellos, al ser hombres piadosos por Dios, o gente que tenía una vida recta, que ellos podían ver, los juzgaban y sacaban deducciones erradas de esta promesa, atribuyendo que la esterilidad de Elizabeth era provocada por el desagrado de Dios. Entonces, imagínate este matrimonio ya de hombres grandes, de gente ya de edad avanzada, viviendo justa y piadosamente un matrimonio irreprensible, nadie tenía nada que decir de ellos, pero así todo, el que no tuvieran hijos generaba juicio en las personas. Algo deben de tener.
En algo malo andan. No son realmente justos. Dios no está con ellos. Entonces es muy probable que ellos vivían bajo este juicio constante. Dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Aquí hay algo histórico bastante interesante que aprender. Solo los sacerdotes de un linaje particular podían servir en el templo. Cuando estudiamos el tabernáculo nos dimos cuenta que solo los descendientes de Aarón, y después cuando esto ya en los tiempos de Jesús estaba un poco desordenado, solo había cierto linaje que podía entrar a servir al templo. Ahora, en este tiempo se decía que los sacerdotes eran aproximadamente 20,000. 20,000. O sea, imagínate que hubiéramos 20,000 pastores a cargo de esta iglesia. ¿Cada cuánto crees que predicaríamos? Y a eso se refiere el texto. 20,000 sacerdotes. Entonces, cuando se habla y el texto dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso, significa que cada vez que se servía o se ofrecía incienso en el altar, se debía de hacer una especie de sorteo para saber quién iba a servir y quién no. Había una liturgia que hacer, había un texto que decir. Al salir del templo, él tenía que dar la bendición sacerdotal a los sacerdotes y al pueblo. Y él tenía que saberse todo esto de memoria. Pero él era el número 19,795. ¿Cuándo le iba a tocar? Entonces lo que dice el texto, que en el sorteo para saber quién iba a servir, le tocó a él. ¿Qué número dije? 19,700, ya ni me acuerdo. Zacarías, me tocó. Para que usted me entienda, es muy probable que a estas personas le tocara servir solo una vez en la vida. Por la cantidad de sacerdotes que habían. Una vez en la vida. Y esto yo lo puedo traducir de la siguiente manera: ellos esperaban toda una vida para servir una vez. Entonces él entró en el santuario del Señor. Dice el versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y miren lo que ocurre dentro del templo. Dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo dice? Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidre, y será lleno del Espíritu Santo, aún, ¿desde cuándo dice? Desde el vientre de su madre. Wow. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este texto tiene mucho sentido. Zacarías, siendo un hombre que buscaba a Dios, este texto simplemente le hablaba de quién prepararía el camino del Mesías. Y lo que le está diciendo el ángel: mira, tu hijo, lo que viene de ustedes, será quien prepare el camino del Mesías. Dice el 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Se imaginan esa visión, ese encuentro? 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías le dijo así: mira, ángel, gracias por tu promesa, pero conociendo el estado de mi esposa estéril y el mío anciano, tú que sabes que somos de edad avanzada, ¿nos puedes dar una señal para saber que esto será cierto? Porque a los ojos del hombre, mira, es imposible. 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Wow, el ángel mensajero, ¿se acuerdan? Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, ¿cómo eres incrédulo?
Si yo soy un ángel de Dios, yo estoy en la presencia de Dios. Esto no es una idea mía, este es un mensaje de Dios para ti. Y aquí está la señal, 20. Y ahora quedarás, ¿cómo? Mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Pero fíjense por qué quedará mudo. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Todo esto pasaba dentro del templo. No se olviden que los sacerdotes entraban al templo y si ellos no eran puros, ¿cómo tenían que sacarlos del templo? Muertos. Entonces Zacarías se tardaba dentro. Y el pueblo afuera orando, pero ya esas oraciones de algunos hermanos que cuando se tardan los 5 minutos empiezan a abrir un ojo, ¿no? Hay así algunos hermanos que oran así: Padre, te damos gracias, Señor, amén, aleluya. O el otro, ¿no? Algunos. Así empezó la gente. Dice el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. O sea, la costumbre era que él entrara a entregar el incienso, orara, terminando esto saliera. Entonces el retraso comenzó a poner nerviosa a la gente y su retraso podía suponer que se había muerto. Hay muchos, ¿no? Yo sabía que no era justo. Yo sabía que no era de Dios ese hombre. ¿Para qué lo metieron ahí? 22. Pero cuando salió, no les podía hablar. No nos olvidemos que la costumbre era que él salía del templo con el incensario. ¿Y qué tenía que hacer? Dar un discurso. Y ahora no podía decir nada, estaba mudo. Mudo. Completamente mudo. Él se había preparado toda la vida para dar el discurso. Se preparó toda la vida para ofrecer el incienso. Al salir él estaba listo, tenía que ponerse de pie en las afueras del templo, en los escalones, mirando al pueblo, mirando a la multitud y pronunciar la bendición sacerdotal ante el pueblo. ¿Y qué pasaba? Él pronunciaba la bendición sacerdotal y los sacerdotes repetían. Entonces era una liturgia ya muy conocida por ellos. Y ahí hay un punto y coma. Dice, pero cuando salió no les podía hablar. Dice, punto y coma. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Esto nos explica, o este punto y coma nos dice que algo pasó entre que él salió y la gente se dio cuenta que no les podía hablar y entendieron lo que le pasó. ¿Qué creen que hizo Zacarías? Tuvo que explicarle lo que le pasó. ¿Cómo? ¿Se lo imaginan ahí a la salida del templo? ¿Se imaginan una prédica mía sin poder hablar? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué dijo? Eso le pasó, no podía hablar y tuvo que explicarse. Dice, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Él explicó a la multitud lo que le pasó, con movimientos, con toda la historia de que vio un ángel. Bueno, es difícil darnos a explicar. Pero ¿cuántos le creyeron? ¿Cuánto creen ustedes que le creyeron? Esta experiencia provocó que él se pusiera a trabajar. Dice el 23, y cumplidos los días de su ministerio, que tenía que estar en el templo, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Zacarías hizo su parte. Dios no le dijo que su esposa concebiría de manera angelical. Dice que Dios les daría un hijo por medio de la unión de ellos. Mira, Zacarías necesitaba fe. Pero él tenía que poner también su fe en obra. Él tenía que juntarse con su mujer, 2 abuelitos. Dijo, mírame, el Señor me dijo, me va a dar un hijo. Y no va a ser de manera como con María, sino de manera natural. Entonces él tuvo que unirse con su esposa, porque ellos iban a concebir a una persona que era 100% hombre. No era como Jesús. Juan era 100% hombre. Sí, un hombre escogido por Dios y para Dios. Y Zacarías sabía que no vendría de manera milagrosa. Él tenía que hacer su parte y así lo hizo. Elizabeth, dice la Biblia que ella estuvo los primeros 5 meses, o estuvo 5 meses en casa. Ella no se quedó escondiendo por su embarazo, al contrario. ¿Se imaginan tremenda noticia a una mujer de avanzada edad saber que está embarazada? Pero es más, saber que ese bebé que lleva en su vientre tiene un propósito y un plan de Dios, preparar el camino para el Mesías. Wow, ¿te imaginas?
es algo no tan solo de que ella tenía que digerirlo, sino que ella debía de pasar tiempo con el Señor. Comprendía que el niño en su vientre tenía un propósito en Dios y tenía que recluirse pidiendo a Dios respuestas. ¿Cómo iba a enseñar a su hijo? ¿Cómo lo iba a guiar? ¿Cómo iba a comunicarle a él que Dios lo había llamado a algo? Mira, este es un grave error de muchos en la iglesia hoy. Quieren que sus hijos los críen en la escuela, quieren que sus hijos los críen en la iglesia, en la escuela dominical, en la reunión de adolescentes, en la reunión de jóvenes, y los padres han perdido y hemos perdido esa capacidad de rogar al Señor nos capacite para guiar a nuestros hijos. ¿Quién tiene que guiar a sus hijos? ¿Sabes quién eres? Tú. ¿Quién tiene que mostrar a Cristo? Eres tú. Nosotros te ayudamos. La iglesia te ayuda, pero ¿quién tiene que ser la persona más cristiana que tus hijos conozcan? ¿Sabes quién es? Tú. Me encuentro triste cuando una persona dice, oh, yo, porque me predicó el hermano Pepito, soy cristiano. Y ahí están los papás, ¿no? Sentados en la banca. O sea, los papás nunca le predicaron, nunca le enseñaron, nunca lo guiaron, nunca le dieron un buen ejemplo. Eso es lo que hizo Elizabeth. Dijo, yo necesito buscar a Dios para saber cómo criar a mi hijo, que me dé la vida, las fuerzas para que mi hijo cumpla el propósito por el cual Dios lo trajo. Porque realmente es un milagro. Mira, todos nuestros hijos son un milagro. ¿Sí lo crees? Son un milagro. Ahora, ¿cómo lo criamos nosotros para que ellos cumplan el propósito de Dios, la voluntad de Dios? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Dice que ella se recluyó en casa por 5 meses diciendo, 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Ella está diciendo, bondadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. O sea, al fin las personas verán la bondad de Dios en mí. Al fin puedo yo hoy mostrar que he sido una persona recta, que el Señor en su tiempo y en su voluntad cumplió. Versículo 57, avancemos. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, dice, se regocijaron con ella. Dice, cuando oyeron los vecinos, ¿sí se entiende eso? Cuando los vecinos no tan solo escucharon que estaba embarazada, sino que supieron que dio a luz. ¿Qué es lo que escucharon los vecinos? ¿Los llantos de quién? De un bebé en la casa de los abuelitos. Y no es su nieto, es su hijo. Escuchar los gritos de ella, ¡ay, me duele! Pero ¿qué decían los vecinos? Glorificaban a Dios y se alegraron con ella. El llanto del niño, los gritos de ella, el verla tener un bebé, el verla con un bebé en brazos, provocó que la gente, en muchos casos, se retractara de sus juicios a ellos y de verdad reconociera que esto venía de Dios. 59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. ¿Cómo le decía a la gente? Aquí está hablando que las personas o quienes se acercaban le llamaban con el nombre de su padre. Yo aquí puse un caso, le decían Zacarías Jr. ¿Cómo está Zacarías Jr.? ¿Y los papás? ¿Zacarías Jr.? ¿Quién es? Zacarías Jr. 60. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará, ¿cómo? Juan. Pregunta, ¿a quién le dijo Dios que el niño se iba a llamar Juan? A Zacarías. ¿Cómo quedó Zacarías después del encuentro con el ángel? Mudo. ¿Cómo le explicó a su esposa? Pastores, eran unos pastores, sabían todo, se miraban. ¿Cómo le explicó? De la visita del ángel. ¿Cómo? Yo me imagino que este hombre tuvo que haber generado un modo de comunicación fluido con su esposa. Él dijo, yo no me voy a amargar por estar mudo, porque el Señor me dio una promesa, que cuando se cumpla su palabra, se me va a quitar lo mudo. Así que mi manera de estar mudo ahora es limitada, no es para siempre. Entonces, él le explicó que el ángel dijo que se iba a llamar Juan. 61.
Le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué se iba a llamar Juan? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Ponle Zacarías Junior. Entonces preguntaron por señas a su padre. Mira, no hay nada más absurdo que hablar con un mudo como si fuera sordo. Él estaba mudo, no sordo. Entonces ahí estaban con Zacarías. Y Zacarías, si te escucho, si te escucho, dime. ¿Cómo creen que se sintió él? Me están tratando como sordo. Pues si estoy mudo, escucho, entiendo. Entonces preguntaron por señas a su padre, como le quería llamar. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Este fue el punto de retorno de su incredulidad. ¿Cómo partió la historia de este hombre? Un ángel diciéndole algo y él no creyó. Pero ahora, ¿qué estaba haciendo él? Hablando las palabras del ángel. No, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. La esposa y el esposo coincidiendo en un nombre que no tenía nada en relación a su linaje anterior, nada en relación ni al pasado ni al futuro. 64, al momento, dice, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Fíjense, sus primeras palabras no fueron reproche ni queja. Tampoco dijo, me duele. Sino alabanzas a Dios. Su castigo por su incredulidad no le causó amargura, lo contrario, le dio la oportunidad de confiar más en Dios, saber que Dios, sus palabras son certeras. Dice el 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas esas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién puede ser este niño? Concebido de manera milagrosa. Viendo que cuando le dijo el ángel y habló con él, vino un ángel a hablar. Y se cumplió la palabra del ángel. Le pusieron el nombre en que el ángel dijo: ¿qué va a hacer Dios con él? Dice, y la mano del Señor estaba con él. O sea, todos sabían del modo que llegó, del modo en cómo Dios actuó, cómo los padres criaron a su hijo. Dios tenía un propósito con él. Ahora, a mí lo que más me llama la atención de estos textos, que son realmente gloriosos, algo que a lo mejor usted no ha considerado, es que Dios estuvo en silencio 400 años. Hubieron 400 años de silencio, y aquí es donde Dios comienza a hablar. La voz profética del Señor había estado en silencio, y ahora Dios habla primero por medio de Gabriel. Si usted estudia estos textos, después por la voz de Elizabeth, después por María, y siguen con Zacarías, hablando la palabra de Dios, preparando el camino para Jesucristo. Dice el 80, y el niño Juan el Bautista, o Juan, crecía y se fortalecía en espíritu. Dos crecimientos, físico y espiritual. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Mira qué labor tan importante de los padres. Él crecía, ¿y qué hacían los padres mientras él crecía? Lo fortalecían espiritualmente. El niño crecía y lo fortalecían. El niño crecía, lo fortalecían. A veces nosotros le damos un sistema idílico en el evangelio a nuestros hijos. Y no es cierto. No es cierto. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que en la vida encontrarán muchas adversidades, muchas oposiciones. Afuera de la iglesia, ¿y sabes dónde también? Dentro de la iglesia. Conocerán a mucha gente inconsecuente. Verán a mucha gente pasar, llegar, pasar, venir. Pero ¿cuál debe ser su confianza de ellos? Mira, Cristo. Yo eso les digo a mis hijos. Van a ver muchas cosas, pero nunca se suelten de la mano del Señor. Sin Dios, están perdidos. Perdidos. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Wow. Dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí hay un punto y coma que divide este texto en dos. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Entonces, este doble crecimiento nos permite entender que cuando él fue adulto tomó una decisión.
¿Cuál fue la decisión de Juan? Servir a Dios. No sabemos si en su vida adulta a lo mejor sus padres ya murieron y él, como no tenía hermanos, no había más descendencia por parte de su familia, no lo sabemos. Es muy probable que ahí él tomó la decisión de apartarse. O a lo mejor sus padres aún vivían y él tomó la decisión de vivir a la manera en como los profetas vivían, en la soledad, apartarse para tener comunión con Dios. Por eso dice, y estuvo en lugares desiertos durante su vida o en algún trayecto de su vida hasta el día de su manifestación en Israel. O sea, antes de ser Juan el Bautista, este hombre Juan decidió vivir para Dios. ¿Se entiende? Antes de ser el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 3. Fíjense la labor importante de los padres. Trascendental, primordial, esencial, la labor de los padres. Dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista. Ahora sí, ya no es Juan, ahora es Juan el Bautista. Dice, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, el mensaje de Juan era claro, un llamado al arrepentimiento. Ahora, esto del arrepentimiento ya es algo que hemos tratado durante muchos años en la iglesia, pero solo quiero recalcar algo. Mucha gente piensa que el arrepentimiento es basado en los sentimientos, especialmente en este de sentirse culpable por los pecados. Sin lugar a dudas tiene cierto cejo de esto. O sea, es maravilloso sentirse culpable por los pecados, pero arrepentimiento no es una palabra que involucre sentimientos. Arrepentimiento, metaneo en sí, es una palabra de acción. Juan les dijo a los oidores, mire, está bien que lloren, está bien que se arrastren y que se sientan mal por sus pecados, pero si no cambian, no tiene ningún sentido. Y eso pasa en muchos lugares hoy con muchos cristianos. Van a la iglesia, lloran, se generan momentos donde la gente llora, se prepara un momento emocionalmente donde la gente pueda llorar. Y la gente se siente mal por lo que hace. La gente se siente mal porque tiene conductas torcidas, pero como no hay acción, no es un arrepentimiento, es simplemente un remordimiento del ser. Y eso es lo que Juan hablaba con ellos. Enderecen sus caminos, cambien sus conductas, arrepiéntanse. Y el versículo 4 nos muestra características de Juan. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. O sea, Juan decidió vivir para Dios, cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra, viviendo en una plena dependencia de Dios. Su vestimenta era en total oposición a los religiosos y maestros de la ley en la época. Los maestros de la ley eran ostentosos, Juan era demasiado simple. No caía bien su simpleza probablemente. Su alimentación, aunque limitada, era nutritiva. Estaba disponible en el desierto, él no necesitaba que nadie le llevara comida, Dios le proveía. Entonces es increíble cómo Juan decidió ser productivo para con Dios. ¿Cómo creen que veríamos hoy a un hombre en un desierto predicando con piel de camello, que se alimenta de miel y de langostas y que nos llama al arrepentimiento? ¿Qué haríamos nosotros en nuestra sociedad actual? Ese tipo está loco. ¿Está loco? ¿Está loco? Fíjate qué pasaba. 5. Y salía a él Jerusalén. Mira, no dice salían algunos de Jerusalén, dice salía a él, ¿quién? Todo el pueblo. Y toda Judea. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, aquí vemos el respaldo de Dios de manera increíble. Dios nos muestra qué tan productivo para su obra era Juan. Un ministerio inexplicablemente exitoso. De mucha gente le salía y la gente al oírle reconocía su pecado, estaban dispuestos a hacer algo al respecto, no quedarse en un sentimiento, sino hacer un cambio. 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, dice, confesando ¿qué? Sus pecados. 7. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea,
estos fariseos y saduceos no venían con arrepentimiento, ellos venían a mirar. Oye, ¿por qué sale tanta gente de aquí de Jerusalén? ¿Por qué se reúne tanta gente aquí? Vamos a mirar a ver qué pasa. Y ahí estaban en el bautismo de Juan, ellos mirando, solo de mirones, a ver qué pasaba, cuál era la técnica, cómo lo hacía para traer al desierto tanta gente. Les decía, fíjense Juan, ¿cómo les decía? Hermanito, abre la puerta de tu corazón. Tú que estás detrás de la ventana, tú que estás detrás de la puerta, alma perdida, el Señor te llama. ¿Qué le decía? ¿Generación de qué? De víboras. Ay, pastor, qué falta de amor. ¿Qué dice Jesús de Juan? El mejor, el más grande de todos. Generación de víboras. O sea, él estaba hablando por su real actitud, su corazón. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les dijo que ustedes son salvos por ser del linaje de Abraham? ¿Quién les dijo que por ir a una iglesia son cristianos? Qué curioso, ¿no? Mi pastor dice, es como decir que si me pongo en un estacionamiento soy auto. ¿Tiene sentido? ¿Quién te dijo que por ir a la iglesia eres cristiano? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, los cristianos buscamos ser productivos en lo que tenemos, luchamos y anhelamos surgir y tener y crecer y adquirir, lo cual hemos visto que no es un mal deseo, ¿verdad? En las semanas anteriores, cuando mi vida está centrada en Cristo y tengo contentamiento, el crecer y el tener más, no es un mal deseo, estando centrado en Cristo, teniendo contentamiento. Pero mira, pon esto en tus manos, al ver lo que tú tienes, tu casa, tus bienes, tu dinero, un buen trabajo. A la luz de la eternidad esto carece de valor. Cuando tú ves que trabajas tanto por tener más, por tener una mejor casa, un mejor lugar donde vivir, pero velo a la luz de la eternidad. Mira, en tu familia hay gente que se está yendo al infierno. ¿Qué valor tiene lo que tienes? ¿Qué valor tiene por lo que tanto te afanas? ¿Qué valor tiene? ¿Sí se dan cuenta que carece de valor? Yo lucho y yo quiero lograr y que el Señor me bendiga. Y yo escuchaba a un amigo que lo ungieron pastor hace algún tiempo y él hablaba y decía, no, tienes que tú decir este año. Y ven que a todos los años ahora le ponen título. El año de la super cosecha, no se le habían puesto. Pero fíjate, ante la eternidad, todo lo que nosotros, o por lo que queremos luchar, por lo que queremos y anhelamos ser productivos, carece de valor. Carece de valor. Hay personas en tu familia y en mi familia que se están yendo al infierno. El saber que el infierno está esperando a muchos que amas. Ahí lo quiero yo centrar. Cuán importante es surgir y ser productivo si estoy descuidando lo que es realmente importante. Y ahí es donde comprendemos las palabras de Jesús respecto a un hombre que nació de manera milagrosa, criado por dos ancianos que lo guiaron a confiar en Dios, de vivir para Dios. No sabemos si murieron antes o no, de que él salió a buscar de Dios y esperar el momento donde iniciaría su ministerio. Un hombre simple que vistió de pieles y comió el alimento más simple. Un hombre que podía ver lo eterno por sobre lo momentáneo. Un hombre que decidió vivir en el desierto para tener la oportunidad de estar más cerca de Dios. Y es donde nuestras pretensiones humanas se vuelven ceniza. Al saber que Dios nos quiere usar para su obra con ellos, quienes necesitan de Dios. Y ahí nos damos cuenta que a veces el querer yo ser productivo provoca que mi tiempo lo esté tirando a la basura. Y no estoy haciendo realmente lo que tengo que hacer. El portón. Se cerró la puerta. Ahí es donde nuestras pretensiones humanas se vuelven ceniza. Ahí es donde tú anhelas y quieres surgir y tener y te das cuenta que tus hijos se están perdiendo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Pero es impresionante lo que Jesús dice. Dice Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista.
Ahora, de los textos anteriores de Lucas 7 nos muestra algo glorioso de Juan, un hombre común usado por Dios. ¿Cuánto iba a durar el ministerio de Juan? ¿Sabía él? ¿Él sabía si se terminaba su ministerio al momento de salir a la luz Jesús, el Mesías? Veamos lo que dice el 18 de Lucas 7. Y estos textos a mí provocan algo extraño en mi corazón, que espero que usted también lo remezca un poco. Lucas 7, 18. Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba haciendo un montón de cosas para mostrar que el tiempo del Señor había llegado, que Él era el Mesías. Cumpliendo las profecías mesiánicas, Jesús lo estaba haciendo para cumplir las profecías mesiánicas y que Israel creyera. Y habían discípulos de Juan en medio de todo esto. No nos olvidemos que algunos de los apóstoles fueron primeros discípulos de Juan. Dice Lucas 7, 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Juan estaba encarcelado, estaba preso ahora. Y el hecho de ver que Jesús estaba haciendo milagros, para él algunas cosas se tornaron incomprensibles. ¿Jesús es el Mesías? ¿Y por qué con milagros? ¿Será? ¿No será? Yo estoy en la cárcel, ahora no puedo salir a predicar, a preparar el camino. Dice el 19, y los envió a Jesús, a 2 de sus discípulos, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, Juan, un hombre joven. ¿Qué edad tenía Jesús cuando inició su ministerio? Aproximadamente 30 años. ¿Qué edad tenía Juan? 30. Nació unos meses antes que Jesús. Un hombre joven, encarcelado, no sabía cuál sería su futuro. Me imagino que él pensaba, aquí se acabó todo, ya terminé o saldré de aquí y tengo que seguir. Esta pregunta de Juan a Jesús muestra que Juan esperaba que Cristo destruyera rápidamente a los poderes de las tinieblas, que él juzgara a los injustos. Es probable que Juan pensaba de alguna manera diferente cómo Jesús actuaría como el Mesías. Imagina con algún acto relacionado con la política o liberar a Israel por la fuerza. A ese rey esperaban muchos. Entonces esto nos lleva a mirar de otro modo en cómo actúa Dios. Nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, buscar a Dios, vivir su palabra, tener comunión con Dios. Él hará su obra a su modo. Es por eso que esto de aprovechar el tiempo y entender que la productividad del mundo no tiene relación con la productividad en Dios, es que nosotros, al ver que vivimos para ser productivos, pero estamos equivocados porque vivimos malgastando nuestro tiempo, entendiendo que hay personas que necesitan de Dios y que debo yo de administrar mi tiempo para hablar más del Evangelio, para mostrar más a Cristo, para llenarme más de Dios. Pero me invita también a reflexionar que Dios no actúa como yo quiero. Muchos piensan que van a llegar a su casa y se van a parar en la mesa, decir, arrepiéntanse, pecadores. Y su familia les va a decir, sí, nos arrepentimos. No, no se trata de eso. Dios actúa como Él quiere. Pero nosotros tenemos que creer que Dios está actuando. ¿Sí crees? Yo sí creo. Hay personas que amo, que no las veo buscando de Dios, pero yo creo que Dios puede hacer algo a su tiempo. Pero yo hago mi parte también. Juan manda a estos hombres, oye, ¿será él o es otro? Que me avisen para yo saber qué hacer aquí. 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, le dijeron, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o es? En esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, pobres de espíritu. 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús sabía que su ministerio era ofensivo a las expectativas del pueblo judío.
que anhelaban la liberación política de la dominación romana, pero hubo una bendición para aquellos que no se ofendían por el Mesías que vino contra las expectativas de la gente, un Mesías que vino con amor, a dar su vida. Yo me imagino al oír esta respuesta Juan, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que pensó? Es él que había de venir. Mira, Jesús nos dio esta respuesta, que está basada en Isaías. Me imagino que lo primero que pensó Juan, dijo: terminé, mi carrera terminó, hasta aquí llegó. Cumplió el propósito de Dios en esta tierra, su vida completa a los pies de Dios y al servicio de Cristo. Terminé, lo logré. 30 años encarcelado. ¿Sí saben cómo terminó la vida de Juan el Bautista? Su cabeza en una bandeja, decapitado. ¿Qué nos permite ver este ejemplo y por qué los lleva a Juan el Bautista? Los cristianos debemos de aprender a centrarnos y en mirar desde otra perspectiva nuestra productividad. Salir de nuestros conceptos meramente humanos y ver la real necesidad. La real necesidad. Ver realmente lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Mirar qué es lo que Dios demanda de nosotros y ser altamente productivos para con Dios, en vez de solo considerar obtener más dinero. Es por eso que quien tiene finanzas sanas no ve la productividad desde la perspectiva del hombre. Ve la productividad desde la perspectiva del arrepentimiento. Yo voy a ser productivo porque es la voluntad de Dios, no porque sea un flojo o no porque sea un súper trabajador. Yo voy a trabajar, voy a vivir mi vida, voy a hacer las cosas que tengo que hacer y de Dios depende. Si tengo más, si tengo menos, si surjo o no surjo, si me compro algo o arriendo, si vivo aquí o vivo allá, no depende de mí, no depende de mi esfuerzo como el mundo lo hace, que trabaja y muchas veces ese trabajo es en vano porque no hay réditos. Por eso el cristiano replantea su vida respecto a este aspecto. La productividad. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de mí para yo ser altamente productivo para con Él? Por eso dice Mateo 6:33 más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Dios dice: conóceme primero. ¿Quieres hacer algo conmigo? Conóceme. Conóceme. Es como alguien que se quiere casar con otra persona que no conoce, que no ha visto nunca. Así hay unos matrimonios, hay un canal de internet que da una serie así que se llama Matrimonio a Ciegas, que en el momento de la boda se conocen, a ver si funciona. Y de repente llegan dos personas y la miran así, o lo miran y ¿y quién lo escogió por mí? Y se van como matrimonio a vivir juntos. Pasan de 0 a 100 sin conocerse. Así hay mucha gente que quiere una relación con Dios. No conoce a Dios, no busca a Dios, no tiene intimidad con Dios, no se relaciona con Dios, pero quiere que Dios le resuelva todos sus problemas, que salve a todos sus familiares y que le provea a todas sus necesidades. Qué fácil sería, ¿no? Hay un costo. Por eso el más grande ejemplo sin duda es Jesús. 30 años viviendo como un desconocido, sin hacer cosas notorias. Su madre lo único que quería era que él le hiciera un milagro. Pues ya dice, ya ahora hazte un milagrito, ya para que te conozcan, para que sepan quién eres. Pero esto no significa que fue improductivo. Su ministerio terrenal duró tan solo 3 años, terminó en una cruz. Pero eso fue más que suficiente para Dios. La productividad verdadera entonces no se trata de lo que el mundo suele decirnos de qué se trata. La verdadera productividad es cuando nosotros, los cristianos, entendemos que vivimos para la gloria de Dios y que por Dios vivimos. Cuando tú ves tu trabajo desde esa perspectiva, para la gloria de Dios, voy a trabajar para la gloria de Dios. ¿Lo has visto así? Muchos trabajan enojados. Si es lo que Dios te dio, hazlo con gozo. Es que no puedo, pastor. No tienes contentamiento. Y ahí empiezas a hacer un análisis, ¿te das cuenta? La productividad entonces tenemos que redirigirla. Ahora, teniendo esto como base,
El querer ser cristianos productivos es algo bueno. Ahora, ¿cómo somos realmente productivos? Y yo les quiero dar unos consejos antes de que terminemos. Primero, Éxodo 29. El primer consejo para ser un cristiano productivo. Éxodo 29. Yo lo voy a leer, nueva traducción viviente. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. El primer consejo bíblico para ser realmente productivos para Dios, lo que genera que seamos productivos en el mundo, es que tenemos 6 días para hacer lo que queramos. Pero tienes que apartar un día, ¿para quién? Para Dios. Como lo estudiamos semanas anteriores, dice que la iglesia primitiva apartaba el primer día de la semana para Dios. El primer día de la semana en el calendario hebreo es el lunes, el domingo. Para nosotros, occidentalmente hablando, es el lunes, pero para ellos es el domingo. La iglesia primitiva apartaba el domingo, ¿para quién? Para Dios, porque ellos no se guiaban por ritos. Para ellos la ley terminó. Y yo sé que hay algunos casos de ustedes especiales donde trabajan, tienen turnos y nada que hacer. Pero debemos de entender que si no damos un día para Dios, ni cristianos somos. Hoy día muchos consideran que a través de internet o mi disciplina diaria, congregarse no es tan importante. Pastor, yo los veo por internet. Y así andan de iglesia en iglesia, ¿no? Porque no tan solo nos ven a nosotros, o ven a Chuy, o ven a muchos. Entonces no consideran que el congregarse sea tan importante. Mi hermano, si así no fuera, Dios no hubiera instituido la iglesia. Hoy las personas no comprenden respecto del tema por lo mismo, porque anteponen su ideología personal. Cada cristiano necesita congregarse, necesitamos congregarnos. Necesitamos entender que Dios nos da vida a 7 días y el séptimo día se creó, mira, no por causa del descanso del hombre, el séptimo día se creó para Dios. Cuando el séptimo día Dios descansó, no significa que Dios se echó en una hamaca a dormir. Ahí con una piña colada, ¿no? Con una piña y unas bombillas, ¿no? No estaba cansado Dios. Si Dios no se cansa. El texto en el original habla, ese día a Dios se le dio gloria por su creación, el día del Señor. No había día para hacer algo más, era el día de Él. ¿Cómo consideras tú tu domingo? ¿Es tuyo? Hagamos una cosa. Si consideras que es tuyo, digámosle al Señor que lo quite y nos congregamos por internet. Mira, yo de mi casita pongo una camarita. ¿Cómo ven? ¿Es así? Y es donde nosotros nos damos cuenta que como cristianos en la base estamos mal. Porque consideramos nuestra vida y nuestro tiempo como propio de hacer lo que queramos. Hermanos, el día del Señor, ¿de quién es? ¿Tú eres cristiano? ¿Has dicho en tu corazón, Señor, este día es tuyo? Hay un día, mira, yo hago en mi semana todo lo que tengo que es tuyo. Un día inamovible, intransable, un día prioritariamente para ti, Señor, que todos sepan que ese es el día que tengo para mi Señor. Ay, pastor, pero yo escucho prédicas entre semana. Pues lo mínimo que puedes hacer. ¿Qué crees que eso te da mérito? Pues es lo mínimo. Es que yo oro entre semana. Pues es lo mínimo. Es lo mínimo. Eso no te resta que no le des un día al Señor. Mira, esto no es una opción, es un Dios. Dios dice, yo hice una semana de 7 días para que tú entiendas, hombre duro, que hay uno que es mío, donde tú dispones
tu vida para buscarme. Dejas de lado tu trabajo, tus problemas, lo que tienes que hacer y me buscas. Quien hace esto es altamente productivo. Por algo muy simple, es una persona que está a los pies de Dios. Tiene una necesidad primordial que es Dios. Ay, pastor, pero yo lo hago todos los días. Es lo mínimo. Tienes que hacerlo todos los días. Hay que vivir el evangelio. Un día en el cual yo me dejo a los pies del Señor, dejo todo. Nos movemos, algunos de ustedes de muy lejos vienen, nos congregamos acá, estamos un día a la semana donde decimos, Señor, mira, hoy no hay nada que me estorbe, aquí estoy a tus pies. Por eso la productividad real comienza dando el día al Señor. El día del Señor al Señor. Número 2, Efesios 5:15. Nos dice la Biblia, ya que has dado un día para mí, un día donde me buscas, donde estás decidido a no hacer nada que no tiene relación conmigo, aprovecha bien tu tiempo entonces. Tienes 6 días, aprovéchalos. Por eso lo mejor que podemos hacer y lo mínimo como verdaderos cristianos es congregarnos. El día del Señor, venir a la fuente, acceder a su gracia, adorar su nombre, postrarnos ante su presencia, traer nuestros corazones, traer a nuestras familias a los pies de Cristo, que en verdad nuestra prioridad es Él, la fuente de vida. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, mirad pues con diligencia, con prontitud como andéis. Esta palabra andar en el griego es peripateo, que significa un estilo de vida, un caminar. Es una metáfora bíblica apelando a que vivamos como sabios, a vivir poniendo en práctica la sabiduría de Dios expresada en su palabra cada día. Y aquí lo que está diciendo el texto, mira entonces pues con diligencia como andéis, o sea, haz un análisis diligentemente de cómo vives. Eso nos dice la Biblia. Para en tu locura de vida, en este trayecto que vamos, que venimos, que dice, haz un alto, mírate, haz un análisis. Haz un análisis diligente de cómo vives. ¿Vives sabiamente por medio de la palabra de Dios? ¿Estableces sus mandamientos, sus consejos, sus mandatos en tu vida diaria? ¿O vives en oposición a la palabra de Dios? Vives como los necios. Por eso dice, mirad pues con diligencia como andéis. El cristiano debe de tener mucho cuidado, estar alerta, nunca descuidar sus pasos. Debemos demostrar claramente que nos hemos despojado del viejo hombre y que nos estamos vistiendo del nuevo. Esto requiere diligencia. El mundo está lleno de perversidad. Satanás coloca sus trampas en el camino y nos quiere pesar. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí da una oposición. La palabra necio en el griego es osofos, que significa imprudente, tonto. Y la palabra sabio es sofos. Habla de un perito, de un experto. Entonces habla de dos condiciones totalmente opuestas entre sí, con el prefijo asofos o sofos. Asofos, necio. Sofos, sabio. No podemos ser intermedios. O somos sabios o somos necios. Quien vive alineado a la palabra de Dios, quien hace un alto y hace un análisis diario, es sabio. Y quien no, y vive su vida, y el domingo se acuerda de Dios, vamos a la iglesia. Y después sale de aquí y vive su vida, y el domingo, en la iglesia. Por eso hay iglesias que se congregan toda la semana, para que entiendas todos los días que necesitas de Dios. ¿Será necesario? Aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar en el griego es la palabra redimir, rescatando de la pérdida, sacando el mayor provecho a cada oportunidad. Por eso yo les pregunto, ¿somos cristianos? ¿Por qué no nos congregamos? ¿Qué cristiano no se congrega? Mira, si tú no vienes un domingo, ¿cuánto tiempo no nos vemos? 15 días. Si tú no vienes 2, es casi un mes.
Porque son 3 semanas, un mes sin vernos. ¿Qué cristiano puede decir, no, es que cuando el día es para el Señor? ¿Cómo es posible que una persona que dice buscar a Dios llega en medio del culto? ¿Cómo es posible que una persona que dice buscar a Dios aproveche la instancia de conocerlo, estudiar la palabra, comprendiendo su voluntad? Tenemos series, estudios que hemos repetido una y otra vez y ahí están al alcance de todos gratuitamente. En mis tiempos se vendían los CDs. Bueno, antes los cassettes. Tú para tener la prédica de alguien tenías que comprar un cassette y tener una máquina para copiar y reproducir y regalar a los demás. Luego vinieron los CDs que no se podían copiar. Si se acuerdan al principio, los más viejitos, el CD era como inviolable. Y después esas máquinas que salieron para copiar generaron que la gente pudiera dar. Hoy es prácticamente gratis. ¿Pero quién estudia la palabra? En verdad estudiar. No hablar prédicas, no tan solo oír prédicas, porque hay gente que se nutre de 100 prédicas por semana, pero no entiende nada. No vive nada. ¿Cómo es posible que quien dice amar a Dios ame al mundo o viva como una persona? ¿Cómo es posible que se sienta cerca de Dios, se confíe en que está bien con Dios, siendo que la palabra nos advierte de no sentirnos conforme? El que cree estar firme, que dice, cuide de no caer. Es una condición personal, el que crea estar firme. Eso no es una declaración de Dios. El que cree estar firme, cuídese. O sea, el sabio en sí mismo no es la persona que se confía que está bien con Dios. Es una persona que sabe que es vulnerable, ¿se entiende? Entonces el verdadero cristiano siempre está a los pies del Señor, con una actitud de humildad, no de arrogancia. El otro día yo vi un pedacito de un partido de tenis. Y habían 2 tenistas, obviamente. Y había uno que se esforzaba y corría y agarraba la toalla y se tocaba y se movía. Y el otro, al otro lado del tipo le hacía así. Y el otro corría. Y cuando ganaban los puntos, era bien arrogante. Se ponía a girar la raqueta en la mano, así la tiraba. Arrogante. Yo decía, ¿cómo puede ganar un arrogante? Y ganó. Así hay cristianos. Se sienten que están a las faldas del Señor Santísimo y que son intocables y que su palabra es verdad y que lo que ellos dicen es cierto, pero no se dan cuenta que eso es un engaño de Satanás. Sentirnos más cerca de Dios es sentirnos menos, es ser menos. Cuando tú veas un cristiano arrogante, mira, es menos cristiano, no más. No, yo oro todos los días, aleluya, amén. No, yo estudié en 5 institutos bíblicos para la gloria de Dios. Un hombre arrogante está más lejos de Dios. ¿Sabes lo que caracteriza a una persona que está cerca de Dios? Su humildad. Y no fingida, que algunos que se fingen así la humildad. No, la humildad es real. El que vive en humildad, el que camina en humildad, en que donde lo ves, donde vaya, lo que le preguntes, el tema que hables, te das cuenta que Dios ha hecho una obra en su corazón. Hermanos, el engaño de Satanás es sentirte conforme con tu vida cristiana. Ten ojo. Eso es un engaño. El creer que estás bien es un engaño de Satanás, no es una certeza de Dios. Dios siempre te va a decir una frase en tu corazón si le buscas. ¿Sabes cuál es la frase? Buscadme y viviréis. Y esa frase va a golpear tu corazón todos los días. Buscadme y viviréis. ¿Cómo es posible que una persona que dice amar a Dios y conocer a Dios no use su Biblia? Pastor, pero ahora están tecnológicas. Como decía un pastor, prendan sus Biblias, ya no abran, préndanlas. ¿Cómo es posible? No le advierta a su familia, no traiga gente a Cristo, no invite a sus conocidos a la iglesia. Esto lo da el congregarnos, ponernos a los pies del Señor y buscar de Dios. Y el congregarnos permite a través de su palabra ser confrontados y comenzar a aprovechar bien nuestro tiempo. Número 3, Primera de Tesalonicenses 4:11. Para ser productivo necesitamos trabajar honestamente. No estoy diciendo que trabajes mucho o muchas horas, no, trabaja honestamente. Dice Primera de Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera
que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, como dice, honradamente. ¿Para con quiénes? Para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Una traducción viviente dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, o sea, después de esto, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven, y ustedes no tendrán que depender de otros. Trabajar para suplir tus necesidades. No dependas de nadie ni de nada. Trabaja con tus manos. Tu familia necesita algo, no vayas a una financiera, no vayas a un banco, no te endeudes en una casa comercial. Trabaja. Provee a tu casa, Dios te va a ayudar. Por eso dice 2 Tesalonicenses 3:10: incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. La iglesia tenía una manera de suplir a los necesitados, pero en medio de esos necesitados habían muchos flojos. Y aquí el texto dice: hay personas que no pueden trabajar, a ellos súplales, pero el que no quiere trabajar, pudiendo hacerlo, peca. Trabaja honestamente. Y por último, Primera de Reyes 8:56, primer libro de Reyes 8:56. Todo lo demás podemos hacerlo: congregarnos, redimir el tiempo, aprovecharlo bien, incluso trabajar honestamente. Pero aquí es donde necesitamos fe. Dice Primero de Reyes 8:56: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Wow. ¿Confías en Dios? Dios tiene promesas que no nos va a dejar. No te desampararé ni te dejaré, vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El Señor ha prometido traernos paz. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David decía: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, me va a faltar todo, pero él no. En Primero de Reyes se habla de que Dios cumplió sus promesas. Y nosotros creemos en esas promesas. Cientos de años después es esta declaración de Moisés, del tiempo de Moisés. Y esta declaración en Primero de Reyes nos muestra que Dios cumplió su palabra dada a Moisés. Y esas palabras que dio también el Señor por su palabra para con nosotros se cumplirán. Por eso debemos de tener confianza en Dios, en su soberanía. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Dios nos llamó, nos atrajo al arrepentimiento y nos dice que confiemos en Él. Mira, podemos ser altamente productivos para los hombres, pero en verdad, ¿eso es realmente importante? ¿No es mejor confiar en Dios, ser verdaderos cristianos, muy trabajadores, altamente productivos para con Dios y descansar en sus manos, en sus promesas? Yo doy un día al Señor, es intocable. Yo busco a Dios, yo quiero estar con mis hijos. Oye, trabaja 5 horas extras, te vamos a pagar 3 veces. Pues, quiero estar con mis hijos. Tengo que sembrar algo ahí. Ya se van a ir. ¿Cuántos están dispuestos a eso, a entender y comprender que la productividad, mi hermano, no depende de cuánto tú te esfuerces? El mundo así lo ve y el mundo así vive. Nosotros dependemos de Dios. Por eso no te olvides, congrégate fielmente, busca a Dios. Busca a Dios. Da el día del Señor siempre. No lo trances. Segundo, redime el tiempo. Aprovecha bien tu tiempo. Yo estaba viendo una película y me fastidié. Dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que hacer algo. ¿Les ha pasado? Ahí te quedas y haces un análisis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Puedo ver una, claro, puedo ver una, pero
Llega un momento donde tú dices, no, hay cosas que hacer, hay algo que hacer. Y tenía yo ahí unos cactus en mi casa. Yo vivo en una parte así como medio desértica. Tenía un cactus así gigante que se cayó. Estaba hecho pedazo ahí en el jardín. Yo estaba ahí sentado, dije, tengo que hacer algo. Dije, no puedo estar aquí. Y me acordé del cactus. Y era un tremendo cactus, lleno de espinas. Así que ahí me fui a la casa a buscar una rejillita. Y ahí me ven arrastrando el cactus cerra abajo ahí, buscando hoyitos donde ponerlo. Puede ser algo muy simple, pero cuando aprendemos a redimir el tiempo, Dios nos habla y dejamos que Dios nos guíe. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios va a querer dirigir nuestra vida porque Él nos llamó a salvación a sí mismo. Por medio de tu vida a los pies de Él. No tan solo Él quiere que tú seas productivo, sino altamente productivo para que otros conozcan a Cristo por medio de ti. Ese es mi mayor dolor. ¿Sabéis que hay personas que amo que no conocen a Dios? Que el tiempo pasa. Mira, el tiempo pasa. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Afanado? ¿De qué nos va a servir ahí estar hablando en su cajón, en su funeral? ¿Qué sentido tiene? Por eso les decía, a la luz de lo eterno, lo humano se vuelve cenizas. Necesitamos de Dios, sin lugar a dudas. Oremos. Señor, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Ayúdanos a poner a tus pies nuestra productividad. Somos gente que viene del mundo, Señor, lleno de afanes, de sueños, metas, en las cuales el sistema y nuestro propio ser nos indica que son aparentemente correctas. Pero vemos, Señor, a la luz de tu palabra que, comparándola con la eternidad y viendo, Señor, la necesidad que hay, tenemos que aprender a redimir nuestro tiempo, a buscarte a ti por sobre todas las cosas. Tenemos que aprender, Señor, que necesitamos de ti cada día. Necesitamos confiar en ti, Señor, ser trabajadores, ser gente que no crea que porque hace más cosas será más productivo, sino al contrario, dependemos de ti, Señor. En tus manos está nuestra vida, nuestro futuro, lo que tendremos, lo que no tendremos, pero hay una sola certeza: desnudos vinimos, como dijo Job, Señor, y desnudos volveremos. Job llegó a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y así nosotros poder vivir, Señor, como lo vimos semanas anteriores, no con conformismo, porque la gente lo confunde, no, con contentamiento. Queremos emprender, queremos ser mejores, queremos que tú nos bendigas, que nos proveas, pero tenemos contentamiento y estamos equilibrados en nuestro evangelio, sabiendo que dependemos de ti, Señor, que se haga tu voluntad en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en nuestros sueños, Señor, que no se haga nuestra voluntad, que se haga la tuya, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, y que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y podamos entender cuán necesario es que pongamos un alto en nuestra vida y analicemos lo que hacemos, en qué invertimos nuestro tiempo, en qué perdemos el tiempo, cuántas cosas hacemos, cuántas hemos dejado de hacer por ser productivos. Y ayúdanos, Señor, bendícenos tú, provéenos tú, y tú haz tu obra en nuestras vidas cada día, Señor. Confiamos en ti, dependemos de ti y te servimos a ti, Señor. Por eso te damos gracias con todo nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti. No queremos ser productivos para los hombres. No nos interesa, Señor. No nos interesa que la gente diga nada. Queremos que tú, Señor, que tú nos veas como útiles en tus manos. Y tener, Señor, un lugar contigo, más que tener cosas en este mundo. Por eso te damos gracias. Centra nuestro corazón y ayúdanos. Matrimonios ya de tiempo y matrimonios jóvenes, Señor, a centrarnos en ti. Cada día, Señor. Y aquí hermanos que quieren emprender, que quieren hacer cosas, Señor, también ayúdales, dale sabiduría. Puedan tener su mirada puesta en ti. Te damos gracias a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.